espero que te encuentres muy bien y quería agradecerte por regalarme de tu tiempo, por ver mis videos, por compartir y por suscribirte. En verdad agradezco mucho de tu apoyo. Y pues en este video les traigo, como puedes ver, este vestido súper fresco y muy fácil de hacer, así que vamos a comenzar. Para este vestido vamos a necesitar tela. En este caso pues yo voy a usar esta que es muy fresca. Tú puedes usar la que más te guste. Hilo a color de la tela. Vamos a necesitar obviamente el hilo elástico. Puedes usar cualquier hilo elástico, mientras este pues se puede usar en máquina. Este es el que voy a utilizar yo. Nuestras tijeras y nuestra cinta de medir. Este vestido es en talla M y para ello vamos a necesitar las medidas de contorno busto, largo escote, largo de la falda, el largo del holán, y para la manga vamos a necesitar el contorno del brazo, es decir que con la cinta vas a medir alrededor del brazo, y también necesitamos el largo que deseas la manga. Para saber cuánta tela necesitas, vas a tomar tu medida de contorno busto, la vas a multiplicar por 1.5 y el resultado de este es la medida que necesitas de tela a lo ancho. Ya a lo largo depende de qué tan largo quieras el vestido. Y así es como nos van a quedar ya todas nuestras medidas pasadas en tela. El primer rectángulo, que es la parte principal del vestido, nos va a quedar de ancho de 1.35 y de largo de 84 centímetros. Para el holán nos van a quedar dos rectángulos de 60 centímetros cada uno y de largos de 18 centímetros. Este más adelante lo vamos a unir. Para las mangas nos van a quedar dos rectángulos de 56 centímetros, que es el doble del contorno de brazo, y de largo de 16 centímetros. A todos les dejé un margen de costura de 1 centímetro. Te recomiendo pasar la over o zigzag por todos los lados de los rectángulos. Ahora al rectángulo principal del vestido, por la parte de arriba a lo ancho, vamos a hacer una pequeña bastilla. Voy a asegurar con alfileres y después voy a pasar a coser. Esta es la parte que más se va a ver de nuestro vestido porque es la que va en la parte de arriba del pecho. Ya hecho esto, vamos a pasar ahora a preparar nuestra máquina. Recuerda que el hilo normal va en la parte de arriba de la máquina y el hilo elástico va en la parte de la bobina. Es muy importante hacerlo manualmente sin estirar el hilo elástico. Poco a poco ir girando en el carrete para que así nos quede fruncida la tela. Ya que tengamos el hilo necesario, lo vamos a colocar bien, y aquí sí vamos a hacer un pequeñito jaloncito para que quede bien adentro el hilo. Y listo, ya podemos pasarlo a la máquina. Y ahora sí, vamos a comenzar haciendo un remate. Y yo, sin jalar la tela, dejé que simplemente fuera avanzando. Lo hice a un ladito de la costura que había hecho anteriormente. Aquí vemos cómo poco a poco se va frunciendo la tela. Y la puntada que yo estoy utilizando es media. He visto que algunas personas necesitan abrir más la puntada. En mi caso no fue necesario, yo usé una puntada normal.
Así es como nos va quedando por la parte de atrás. Igual yo te recomiendo hacer una prueba con un pedacito de la misma tela que vas a utilizar para ver qué tipo de puntada se adapta más al hilo elástico que tú estás utilizando y a tu máquina. Aquí, como puedes ver, ya estamos por acabar la primera línea. Lo que vamos a hacer es un remate. Vamos a dejar la aguja adentro, levantamos el prensatelas, giramos, levantamos la aguja y vamos a jalar. Sin cortar el hilo, volvemos a acomodar y volvemos a hacer un remate y continuamos como lo habíamos hecho. Yo me voy a guiar por el prensatelas, pegadito a la línea de costura que hice anteriormente. Ahora, si lo que tú quieres es que estas líneas tengan más distancia entre ellas, lo que tú puedes hacer es con una regla marcar antes de pasar a la máquina y así pues van a quedar un poco más separadas. Esto ya depende del gusto de cada quien. A mí me gustó que fueran así como juntitas y que solo se llevaran muy poquito de separación. Aquí ya estamos por terminar la segunda línea. Nuevamente vamos a hacer un remate, dejamos la aguja de nuevo abajo, levantamos el prensatelas, giramos y recuerda, levantas la aguja y jalas de nuevo y lo acomodamos. No vamos a cortar estos hilos hasta el final para que así no se nos vaya a desbaratar. Y volvemos a hacer, recuerda hacer un remate en cada inicio de línea y cada final. Y aquí, como puedes ver, yo no estoy jalando la tela hacia ninguno de los lados, simplemente la estoy estirando un poquito para que se acomode. Igual me sigo guiando por la línea de costura que había hecho anteriormente y así voy a seguir. Aquí ya la tengo un poquito más avanzado. Aquí sí tuve que estirar un poquito más fuerte, pero muy poquito, porque ya como estaba muy fruncido, ya era como más, se tensaba un poquito más la tela. Y aquí, como puedes ver, ya terminé esta parte del vestido. Voy a tomar medida para asegurarme que sea la medida que mi clienta me pidió, en este caso 22 centímetros. Y pues yo les recomiendo, terminado esto, pues pasar la plancha para que quede más bonito. Ahora, antes de cortar todos estos elásticos e hilos, lo que voy a hacer es pasar costura con una puntada muy pequeña, o incluso lo puedes hacer con zigzag para asegurar que estos no se vayan a deshilachar. Ya una vez hecho esto, ya podemos pasar a cortar los hilos y los elásticos. Incluso puedes hacer pequeños nuditos al final de cada elástico para tenerlo todavía más seguro, pero pues a mí hasta ahorita lo he hecho solamente pasando doble costura y no se me ha deshilachado. Aquí, como puedes ver, ya los corté, ya los tengo ya asegurados. Y así es como nos va quedando nuestro vestido. Ahora nos vamos a ir con la parte de abajo del vestido. Voy a hacer de nuevo una bastilla aquí, pero esto no es necesario si tú pasaste la over, o igual si quieres hacerlo, adelante. Yo en mi caso, como no tengo over, lo hice porque esta tela tiende a deshilacharse muy fácilmente. Voy a estar asegurando con alfileres y después voy a pasar costura por toda la línea.
Ahora vamos a pasar a unir nuestro vestido de los dos extremos empalmando frentes. Voy a asegurar con alfileres. Esto siempre lo hago antes de pasar costura porque así es más seguro que nos queden derechitas las esquinas de la tela. Aquí ya lo tengo asegurado, así que ahora sí voy a pasar costura por todo el largo del vestido. Y así es como nos va quedando nuestro vestido. Como puedes ver, ya lo tenemos bastante avanzado. Ahora vamos a pasar al volán. Aquí tenemos los dos rectángulos. Yo te recomiendo, si tienes over, pasarla por todos los lados. Yo en este caso le hice bastilla. Ahora lo que vamos a hacer es empalmar los frentes de los dos rectángulos y los vamos a asegurar con alfileres para después pasar costura. Así vamos a formar una sola tira unida por ambos extremos que va a ser nuestro volán del vestido. Aquí, como puedes ver, ya las tengo unidas. Ahora lo que voy a hacer es acomodarlas y voy a pasar a planchar. Esto es para evitar como bultos innecesarios en el volán de nuestro vestido. Ahora de este lado de la tira voy a hacer una bastilla. Esta sí es necesario que la hagas aunque hayas pasado over, porque es la parte que va a quedar visible de nuestro vestido, es la bastilla del vestido. Del otro lado también se la hice, pero como te comento, no es necesario si tú pasaste over. Aquí ya, como puedes ver, tenemos nuestra tira hecha. Y ahora lo que vamos a hacer es que en nuestra máquina vamos a poner la puntada más larga y vamos a pasarlo a un ladito de la costura que acabamos de hacer. Aquí no es necesario que hagamos remate ni al principio ni al final. En un video incluso tengo cómo lo puedes hacer a mano si no quieres hacerlo con tu máquina. En la descripción te dejo el video. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a empezar a jalar esos hilitos que nos quedan y vamos a ir frunciendo poco a poco con nuestras manos el volán. Aquí ya depende qué tan fruncido te guste, pero recuerda que el tamaño del volán se tiene que adaptar al contorno de nuestro vestido por la parte de abajo. Ahora vamos a acomodar nuestro vestido, que quede la costura por la parte de atrás, o si tú la quieres a un lado, que quede bien acomodado. Y vamos a empezar a acomodar nuestro volán empalmando los frentes.
y que las costuras de nuestro lán queden en los costados. Vamos a ir asegurando con alfileres y después vamos a pasar costura. Y así es como nos queda puesto nuestro lán en el vestido. Y pues así es como nos va quedando nuestro vestido. Ahora vamos a pasar a las mangas. Ahora por la parte de arriba y de abajo de nuestras mangas vamos a pasarlas a la máquina con el hilo elástico de nuevo y vamos a pasar a fruncir. Así es como nos van a quedar nuestras mangas. Tú las puedes hacer más largas o si quieres ponerle fruncido el medio, ya es a tu gusto. A mí me gustó que quedaran así y es justo como mi clienta me las pidió. Ahora vamos a pasar a unir los extremos de la manga y vamos a poner alfileres y pasar costura. Aquí ya tenemos ambas mangas terminadas, como puedes ver. Y ahora lo que vamos a hacer es unirlas al vestido. Esto es muy fácil. Tienes que ver que tu costura quede exactamente donde la vas a querer, ya sea atrás o a un lado. Y la costura de la manga tiene que quedar exactamente en el costado del vestido. Vamos a asegurar con alfileres y después vamos a pasar costura. Y así estaríamos terminando nuestro vestido. Y listo, así es como nos va a quedar nuestro vestido. Espero que este video haya sido de ayuda. De verdad, muchas gracias por ver.